llegamos al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Vayan buscando ese capítulo porque lo vamos a ver completo. Si tendríamos que definir el tema central de este capítulo con una sola palabra, sería fe. Fe. Y por eso este mensaje se titula, así como lo ven en pantalla, una fe ejemplar. Vamos a tratar de extraer de este capítulo todo lo que sea posible, todo lo que podamos observar en cuanto a la fe ejemplar de los tesalonicenses. Digo que es el tema central porque la expresión vuestra fe, siguiente diapositiva, aparece 5 veces en este capítulo. Versículo 2, fíjense. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 10. ¿Pueden verlo? En cada uno de estos versículos aparece la expresión vuestra fe. Ok. Estas 5 veces que aparece la expresión le van a dar una estructura al mensaje. Pero antes explico por qué Pablo estaba especialmente preocupado por la fe de los tesalonicenses. Y es que ellos empezaron a experimentar ciertas tribulaciones. La Biblia MacArthur dice al respecto, a Pablo no le preocupaba la salud, el amor propio o la comodidad, sino más bien la calidad de vida espiritual, sin importar qué dificultades tuviera que enfrentar. La fe de los tesalonicenses era de importancia suprema en la mente de Pablo. Fin de la cita. ¿Se entendió eso? Lo que pasa es que, como vimos la semana pasada, en el capítulo anterior, la iglesia de Tesalónica había empezado a padecer dificultades, sufrimientos, y todo esto a causa del Evangelio de Cristo. Si ustedes ven en el capítulo 2, versículo 14, lean conmigo, dice, a lo cual, no, perdón, 14. No es el 14. ¿Por qué? No, debo estar mal. Estoy en segunda de Tesalonicenses. Ahora sí. Eso es lo que me pasa con la Biblia de papel a veces. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo. Perdón, no lo dije, es 14, 2:14. Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo estaba convencido de que el sufrimiento no era producto de un error que ellos estén cometiendo, sino que al contrario era la evidencia de que estaban viviendo el verdadero evangelio de una manera tangible, se podía mostrar, evidenciar de esa forma, era una muestra de una fe verdadera y sólida. Entonces la preocupación le entraba a Pablo porque él decía en su mente, los tesalonicenses deben pensar que ahora por padecer estos sufrimientos, piensan que están haciendo algo mal. Pero él les envía a Timoteo para recordarles que no. Insiste en que los seguidores de Cristo la iban a pasar mal acá en la tierra. Siguiente diapositiva. Yo les dejo ahí unas cuantas citas para que si quieren anotarlas, yo se las voy leyendo. A Timoteo le dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo del 10 al 12, tú has seguido mis persecuciones, padecimientos, como el que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieran
vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos, ¿eh? ¿Recuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia y está a punto de ser convertido? Entonces el Señor se le aparece en una visión a Ananías y le dice, yo le voy a mostrar a Saulo lo que le va a ser necesario padecer por mi nombre. Pablo, bienvenido al cristianismo. Pedro también lo menciona en su primera carta. No es el interés de Pedro que los creyentes sean librados de sus pruebas o aflicciones, sino que a través de sus aflicciones ellos puedan acrecentar y fortalecer su fe. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate qué relación tiene la fe con el sufrimiento, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? La fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús mismo lo dice, anticipa estos sufrimientos en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En mí yo he vencido al mundo. Y después, en el siguiente capítulo, 17, del 13 al 15, ora el Señor por sus discípulos y dice lo siguiente, pero ahora yo voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Tengan en cuenta esto. No te pido que los quites del mundo, de sus aflicciones, porque las aflicciones pertenecen a la realidad del creyente, del cristiano acá en el mundo. Hermanos, en ese sentido creo que tenemos que abrir los ojos. Y dice, sino que te pido que los guardes del mal. En otra versión dice, del maligno, de Satanás. ¿Qué ves acá? Jesús, orando por vos, no para que seas librado de tus aflicciones, sino del mal, del pecado de Satanás. Y yo veo que la gente se autoengaña muchas veces cuando pide ser librado de sus aflicciones continuamente. Cuando no saben si esa es la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios atravesar las aflicciones a veces. El enfoque del Evangelio es que pidas a Dios que tu fe crezca, que se mantenga firme, que aumente, que se fortalezca en medio de las aflicciones. ¿Conocés la religión que dice, pare de sufrir? Bueno, esa no es la nuestra. El mensaje del Evangelio es contrario, en nada se le parece. El mensaje del Evangelio es, tomen su cruz. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Uno de los falsos maestros más famosos de la actualidad, autodenominado apóstol, se apellida Maldonado. Él dice en una prédica lo siguiente, uno de estos días me enojé con Dios y dije, Señor, yo veo al impío, tiene 30 carros, 30 autos, ¿no? Y uno vale 2 millones, está hablando de dólares, ¿no? 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones de dólares. Y digo yo acá, dando toda la vida con la lengua afuera, ganando almas, restaurando familias. ¿Dónde están mis millones? Textual. De esa manera, él se relaciona con Dios. Y lo peor es que toda la iglesia, entre comillas, aplaudió como si fuera que está predicando la verdad. Tremenda blasfemia al Evangelio. El dinero, el bienestar, la comodidad, la riqueza no son evidencias de que tu fe es verdadera, fuerte o sólida.
Y en aquel momento Pablo empieza a preocuparse por los tesalonicenses, porque ellos habían empezado a atravesar pruebas, situaciones difíciles, a atravesar la persecución propias del Evangelio, y por eso él piensa en que tal vez ellos no habían entendido del todo el asunto de las aflicciones, porque quizás pensaban, bueno, sufrimos porque estamos haciendo algo mal. Entonces Pablo, como les decía, les envía a Timoteo para recordarles que no es así, sino que las aflicciones son fruto de una fe ejemplar muchas veces. En este contexto es que Pablo tiene una gran preocupación por la fe de ellos. Vamos al texto, versículos del 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí está la primera expresión, vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos? ¿Para qué? Léanlo de nuevo el versículo. Para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque para esto estamos puestos. Estamos puestos para sufrir, ni más ni menos, eso es lo que dice el verso. Así que en medio del sufrimiento se confirma una fe sólida, verdadera, que tiene verdaderas raíces. El Señor también lo había dicho anteriormente en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. La única que echó raíces fuertes es la que cayó en buena tierra, pero la que cayó en pedregales, ¿qué pasó? No tenía raíces fuertes. Entonces, ¿qué? Vino la tormenta, el viento, y como no tenía raíces, se murió. Y así son las aflicciones cuando chocan contra una persona que no tiene raíces fuertes, que no tiene una fe sólida en Cristo. Y este tipo de fe era la que estaban teniendo los tesalonicenses. Así que en este mensaje vamos a realizar 5 observaciones, vamos a tratar de hacerla rapidito, en cuanto a la fe ejemplar de los tesalonicenses. La primera es, poneme la anterior, vieron, una fe ejemplar, vamos a hacer 5. La primera de ellas es la exhortación y la confirmación. ¿Sí? Ahora sí, pasa a la siguiente. La fe ejemplar requiere exhortación y confirmación. Leamos versículo 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Primera pregunta, ¿qué es exhortar? Exhortar es acompañar a alguien, abrazándolo, ayudándolo. ¿Qué dice ahí? Acompañar, encaminarlo, animarlo, abrazarlo, ayudarlo. Tu fe necesita de constante exhortación y ánimo. Por eso es tan importante que te relaciones con tus hermanos en la fe, que vengas a la iglesia, que te congregues. Eso te ayuda a recordar que tu fe se fortalece en medio del sufrimiento. Segunda pregunta. ¿Cómo debo estar para poder exhortar? O sea, necesito estar bien. Hay gente que piensa que necesita sentirse bien para venir a la iglesia, para exhortar, para aconsejar, para animar. Pero acompáñenme a Hechos 14, 22. No sé si lo pueden buscar rapidito. Hechos 14, 22. Dice lo siguiente. Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole, ahí están las dos palabras, exhortación y confirmación.
a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso está en Hechos 14:22. Y mira cómo estaba Pablo. Días antes había estado predicando en Listra y unos judíos lo apedrearon hasta que prácticamente lo mataron. Había quedado muerto. Semi muerto, porque ellos pensaron que estaba muerto. Evidentemente lo habían desfigurado. Entonces lo arrastraron hasta afuera de la ciudad como si fuera un trapo. Y ahí Pablo se levanta y vuelve a Listra, al mismo lugar. ¿A qué? A consolar, a exhortar, a confirmar a los hermanos en la fe. Así que siempre podemos hacerlo sin importar cómo nos encontremos. Tercera pregunta. ¿Qué es confirmar? Confirmar es fortalecer y establecer firmemente a alguien en una posición. Así que no se trata solamente de animar a los creyentes, sino que también de construirles una base sólida sobre la cual se asiente su fe. ¿Sí? Yo creo que cometemos un error cuando nos enfocamos demasiado en edificar a las personas, cuando no sabemos si tienen una fe verdadera, una fe sólida, con una base bien fundamentada. Y con la base me refiero a lo que en realidad es lo más sencillo, pero a la vez es lo más importante de todo y prioritario, sobre todas las cosas. Creo que las personas, cuando nos oyen predicar y les decimos que acepten a Cristo, entre comillas, ¿no? No entienden lo que implica el Evangelio. ¿Y qué implica aceptar a Cristo y creer en Jesucristo? La sensación que me da es que queremos que ellos crean en Jesús, acepten, tengan una fe en Jesús superficial. Y después de que lo aceptan, decirles lo que implica. Y Jesús enseña que es al revés. Y te da dos ilustraciones. Si vas a construir una casa, vos primero te fijas si tenés los recursos. No sea que empieces a construir y a mitad del camino te des cuenta de que no tenés lo suficiente y seas la burla de los demás. Y la segunda ilustración que te da es la de un jefe de un ejército, un rey, que manda a sus hombres a la guerra y dice, antes, ¿qué tiene que hacer el rey? Tiene que ver si puede hacer frente con sus soldados al enemigo. No sea que mande a sus soldados a la guerra a morir. Eso pasa en Argentina, en las Malvinas, ¿no? Y toda la gente se burla de nosotros. Lo mismo pasa con la fe en Jesús. Uno no puede pretender que la persona tenga una verdadera fe en Cristo si no le decimos el costo. La fe en Jesucristo es el fundamento sólido de la vida cristiana. Todo lo que edifiques por encima, si la persona no tiene una base sólida, estás construyendo sobre arenas movedizas. Y sospecho que la razón por la que tenemos a veces una iglesia fluctuante en la membresía es que la gente no alcanza a formar una base sólida. O no son lo que acá dice confirmados en la fe, o sea, establecidos firmemente. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Quiénes tienen el deber o el trabajo de confirmar en la fe? ¿Quién tiene el trabajo de confirmar en la fe? ¿Soy el pastor? Sí, pero también toda persona de la iglesia. Leamos el verso 2. ¿Quién fue Timoteo para confirmarlos en la fe? ¿Quién era Timoteo? Dice, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro. ¿Ves algún alto rango en él? No, él es un hermano nada más, pero un hermano que tiene una fe bien fundamentada. Así que todo hermano, siervo y colaborador, como le era Timoteo, todos nosotros tenemos el deber de construir una base sólida para los hermanos en la fe.
Segunda parte del mensaje. La fe necesita supervisión. Vamos a leer del verso 4 al 5. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, ahí está la segunda expresión, vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo necesita información acerca de la fe de los tesalonicenses, así que nuestra fe no solo necesita ánimo, confirmación, también requiere supervisión. Consideremos dos perspectivas, la del líder y la de la oveja. ¿Cómo debe preocuparse el líder? Bueno, con desesperación. Es impresionante el versículo 1 y el versículo 5 comienzan de la misma manera. Dice, no puedo soportarlo más. Es una desesperación que siente el corazón. No es algo que el líder diga, bueno, lo tengo que hacer, no me queda otra. No, el buen pastor da la vida por las ovejas, así que ¿cuánto más va a preocuparse por la vida espiritual de ellas? Él dice, no aguanto más, quiero ir a verlos, necesito saber cómo están, necesito saber si el trabajo que dicen ellos no fue en vano. El líder se preocupa con desesperación. Segunda pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del líder? Bueno, supervisar a la iglesia continuamente. Así que si sos líder, pastor, maestro, lo que sea, ahí va. No es, bueno, ya le prediqué una vez, se convirtió, que se arregle con el Señor, listo, yo cumplí con mi parte. No, ahora tenés que supervisarlos. De vez en cuando tenés que ver si se están congregando, visitarlos, aunque a ellos no les guste eso. Y no es, otra vez tengo que visitar, no, sino que si tu corazón está en sintonía con el Señor y con el corazón de Pablo, es esta semana sin falta, este mes sin falta, voy a visitarlo porque no aguanto más, los amo tanto que no puedo soportarlo más. Eso es lo que decía Pablo. Tercera pregunta. ¿Cuál es el deber de los hermanos? Bueno, si ese es el deber del líder, el deber de los hermanos es dejarse supervisar y conducir por los pastores y los líderes. Así que esta es la perspectiva de la oveja, ¿no? Me pregunto cuántos se dejan supervisar. Un tema es cuántos piden consejos, ¿sí? Pero acá no es el tema ese. No es si ellos quieren el consejo o no. Yo he leído frases alguna vez que dicen la siguiente. Dice así, no le des un consejo a alguien que no te lo pidió. Y eso es una farsa, según la escritura, porque el padre tiene que aconsejar a su hijo. Vas a Proverbios y es así. El pastor tiene que aconsejar a la oveja, el líder a su discípulo. Y fuera de toda jerarquía también, los hermanos deben aconsejar a los hermanos cuando sean necesarios. Así que, una pregunta más. ¿Cómo participa la iglesia en esta supervisión? Bueno, los hermanos deben exhortar, enseñar, aconsejar, reprender a los demás. Recuerden Gálatas 6.1, vosotros, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no dejen que siga como si nada. Recuerden también Efesios 5.11, que dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Ahí tenemos que aconsejar, reprender, exhortar. No es tarea exclusiva de los pastores o de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Así que aquí no es el tema si ellos quieren el consejo o no, si los hermanos piden el consejo o no. No es el asunto ese, acá, en este momento. Muchas veces la persona que aconseja o que supervisa tiene que irrumpir en la zona de confort.
de la persona que no quiere ser aconsejada o supervisada por la existencia de la naturaleza pecaminosa y orgullosa de cada persona. Así que debemos supervisar a los demás aun cuando los demás no lo quieran. En Proverbios se menciona muchas veces la realidad que le espera a la persona que no quiere ser aconsejada o supervisada. ¿Has visto a una persona sabia en su propia opinión? O sea, aquella persona que se piensa que se la sabe todas, que no quiere recibir consejos. Dice, más esperanza hay para el necio que para él. O sea, alguien que cree ser sabio, que no necesita ser supervisado. Una y otra vez, Proverbios advierte, oye el consejo de tu padre, no desprecies a tu madre, oye, hijo mío, mi enseñanza. Así que no te ofendas ante la realidad de que tu fe necesita supervisión, aun cuando es ejemplar, como la de los tesalonicenses. Yo me pregunto si cuando alguien viene a supervisar tu vida espiritual, te ofendes o lo recibís con alegría. Tercera parte, dice, una fe ejemplar se demuestra a través del amor. Vamos al versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y ¿qué? Amor. Vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros, a vosotros. ¿Cómo se mostraba la fe de los tesalonicenses? A través del amor, del cariño, del afecto fraternal. Ellos deseaban ver a Pablo, a su líder. Leamos de nuevo el versículo. Dice, siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Y en la Biblia la fe y el amor tienen una relación muy estrecha por toda la Escritura. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Prácticamente te está diciendo que ni siquiera los ritos, las prácticas religiosas que vos hagas en la iglesia son tan importantes para Dios como el amor. Lo que realmente evidencia la fe verdadera y sólida es el amor que tengas por los demás. Así también lo menciona Santiago, capítulo 2, del 14 al 16, y explica que si vos decís tener fe, también vas a mostrarla por medio de las obras de amor. Y te da un ejemplo, si ves a un hermano que tiene hambre o frío y no le abrigás ni le das de comer, tu fe está muerta. ¿Por qué? La fe verdadera se evidencia, se muestra a través del amor. Jesús también había mencionado, Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos. Si son un discípulo verdadero, ¿en qué se va a mostrar? Si se aman los unos a los otros. Vamos a leer, voy a leerles un comentario de Barclay sobre el versículo 6 que estamos viendo de Tesalonicenses. Dice que hay en este versículo afecto. ¿Ya lo dice? Dice, no podemos nunca ejercer una influencia en las personas a menos que comencemos porque nos gusten las personas, nos agraden las personas. A ver, segunda pregunta. ¿De qué depende que los demás te gusten o te agraden? Que los demás te agraden depende de vos. Aunque no lo creas, que te agraden las personas depende de vos y no de ellas. Siguiente. ¿Por qué es importante que las personas nos agraden? Para poder influenciar a los demás. Esto no me lo estoy inventando, sino que lo saqué del comentario ese de Barclay
y también creo que lo veo en la escritura cuando abro proverbios y cuando voy también a la práctica con mi hija, yo si quiero que ella se parezca a mí o me haga caso, necesito mostrarle que ella me agrada, que ella es muy importante para mí. Yo quiero volver a destacar esa frase de Barclay, dice, no podemos nunca ejercer una influencia en las personas a menos que empecemos porque nos guste. Lo que significa que para influenciar a los demás, primero tenemos que mostrar que nos agrada. Esto no es adular de la boca para afuera, sino que es un afecto profundo, interior y verdadero por las demás personas. Y ese afecto se debe, principalmente a que soy consciente yo mismo de que yo también agrado a Dios. Yo agrado a Dios. ¿Sabían eso? Yo soy agradable delante de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué puedo ser yo agradable delante de Dios? Solo es por Jesucristo. Gracias a Él. No es por mis méritos que soy agradable delante de Dios, sino por los méritos de Jesucristo. Así que, ¿por qué agradamos a Dios? Es solo por los méritos de Cristo. Entonces, si es así, yo te pregunto, ¿por qué vos exigís que las demás personas te agraden por sus méritos? Si vos por tus méritos no agradas a Dios. Una persona que detesta a los hermanos, que le desagradan los hermanos, que no quiere estar con ellos, que no quiere participar en una mesa con ellos, es alguien que no entendió cómo es el afecto de Dios por nosotros. El afecto, recuerdan Efesios, capítulo 1, el puro afecto de su voluntad, antes de la fundación del mundo, demostró su afecto. Antes, sabiendo que vos ibas a fallarle un montón. Entonces, la persona que no quiere a los hermanos es jactanciosa, cree que agrada a Dios por sus propios méritos, cree que es mejor que los demás, no ha entendido la gracia. Debo amar a los demás pese a sus fallas, porque Dios me amó así. Aquella persona por ahí que vive ofendida, resentida con los demás, diciendo yo no quiero acercarme a tal persona, nunca la va a poder influenciar, nunca la va a poder rescatar, sacar de la oscuridad, si no le mostras afecto. Continúa diciendo Barclay, aquel que empieza por despreciar a las personas y porque no le gusten, no podrá nunca hacer nada para salvarlas. Vamos al cuarto punto. Una fe ejemplar imparte consuelo. Del 7 al 8, ¿no? Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Cuarta vez que aparece la expresión vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando Pablo recibe la noticia de que la fe de los tesalonicenses estaba firme y se mostraba a través del amor, ¿él qué hace? Respira, es como salir del agua como te estás ahogando. Es como si él hubiera estado agonizando y ahora volvió a respirar. ¿Qué podemos lograr por medio de la fe? No me acuerdo ¿qué conseguimos a través de nuestra fe? Eso. Vos podés hacer que tus líderes agonicen o podés hacer que ellos revivan, podés hacerlos llorar o podés hacerlos estar de buen ánimo. A través de tu fe tu fe puede ser un bálsamo, morfina en medio de la guerra. Así que ahí van. A través de la fe renovamos la esperanza de nuestros líderes y hermanos. A través de nuestra fe fortalecemos la fe y perseverancia de los demás. También demostramos que el trabajo realizado no es en vano.
Y somos ejemplos de la transformación que la fe produjo en nosotros. Así que tu fe no solo te hace bien a ti, sino que también influye en tu entorno. Última parte del mensaje, número 5. La fe ejemplar se completa del 9 al 10. Leemos, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por nosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Ya. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y qué, y completemos lo que falte a vuestra fe. Siguiente. ¿Qué significa que la fe se completa? Bueno, viste que ahí dice lo que falte a vuestra fe, lo que falta a vuestra fe. Significa que si bien la fe de los tesalonicenses, como estamos viendo, es ejemplar, sin embargo, no estaba del todo completa, sino que aún necesitaba madurar aún más, crecer, fortalecerse. La idea es la misma que la expresión que está en Filipenses 1 y algo, que dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso acá puse otra versión. En la nueva traducción viviente dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que, siguiente pregunta. ¿Es Pablo o el Señor quien perfecciona? Y la respuesta es que es el Señor por medio de Pablo. O sea, ambos juegan un rol muy importante en perfeccionar a los hermanos. Fíjense que en Filipenses dice que el Señor es quien completa la obra que inició, y en Tesalonicenses dice que es Pablo quien quiere ir a Tesalónica para completar la fe, a lo que falta de la fe. Entonces, esta es la pregunta. ¿Completar la fe de los creyentes es trabajo de Dios o de Pablo? ¿De Dios o de los pastores, en este caso? Es de ambos. Y en cada doctrina que leemos en la Escritura nos vamos a chocar con esta doble cara de la realidad. Por un lado, Dios haciendo la obra, pero la otra cara es que lo hace por medio del esfuerzo de los hombres. Es una gracia que Dios comparte a nosotros, el hacernos partícipes de su obra. Pongamos algunos ejemplos. ¿Quién convence a las personas de sus pecados? Sabemos, el Espíritu Santo. Pero lo hace por medio de la predicación del Evangelio de las personas. ¿Quién escribió la Biblia? Fueron hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la obra es de Dios, pero la realiza por medio de los hombres. Y creo que este versículo que está en Efesios 4, del 11 al 12, en la nueva traducción viviente, es el que mejor lo describe, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y escuchen lo que dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ellos tienen la responsabilidad para que Dios haga su obra. Ahí está. Una cosa no quita la otra. La obra es de Dios y por eso Dios puso pastores y maestros. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no me demoro. ¿Cómo pretende Pablo completar la fe de los tesalonicenses? Bueno, fíjense que ese versículo es a través de la oración, principalmente, por medio de la oración. Y vamos a ver cómo se caracteriza esa oración. ¿Cuáles son sus características? Tres cosas: la frecuencia, la intensidad y el propósito. Versículo 10 de Tesalonicenses. Versículo 10 dice: orando, ¿con qué frecuencia? De noche y de día. O sea, todo el tiempo hablando con Dios. Esa es la frecuencia de su oración. Uno de los versículos más cortos de la Biblia respecto a la oración, que dice: orad sin cesar.
Y César se fue muy triste. La frecuencia de Pablo está presente en todas las epístolas, en muchas de sus epístolas. Segunda de Timoteo dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Romano dice, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Filipenses dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En Filemón dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es obvio que Pablo rogaba con mucha frecuencia. Bueno, lo segundo es la intensidad, ¿no? El versículo 10, fíjense, de día y de noche, con gran insistencia. Un principio bíblico que Jesús enseña en una de sus parábolas, en la del juez injusto, es que Dios oye cuando uno se presenta delante de Él con gran insistencia y con mucha frecuencia. El juez injusto, ¿se acuerdan de esa parábola? Háganme así si se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, es que una viuda le reclamaba justicia a un juez, que era injusto, y el juez no le hacía caso, no le hacía justicia. Entonces la viuda fue una y otra vez, hasta que el juez se cansó y le hizo justicia para sacársela de encima. Entonces la conclusión de Jesús era, si este juez injusto le hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más tu Padre, que te ama, que es justo, te va a hacer justicia a vos si vas delante de él día y noche, con frecuencia, con insistencia? Y lo último que quería decirles es respecto al propósito de sus oraciones, ¿no? De Pablo. Fíjense que dice, versículo 10 estamos, ¿no? Vamos a leerlo hasta el final, ya que estamos. Para que veamos vuestro rostro y completemos vuestra fe. Tienen claro el propósito. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer. Fíjense, ese es el propósito de Pablo, ¿no? El orar por ellos. Y abundar en amor unos para con otros y para con todos, no para con algunos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Fíjense en el propósito, siempre es la fe, crecer en la fe, fortalecerse en la fe, delante de Dios, nuestro Padre, y la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él tenía bien en claro por qué oraba. Y ese propósito era fortalecer, completar, acrecentar la fe espiritual de la iglesia de los tesalonicenses. Así que es importante que al orar tengas frecuencia, intensidad y propósito. Conclusiones. Última página. En medio de toda aflicción que estemos atravesando, que atravesemos en cualquier momento, la fe es probada como el oro cuando es refinado por el fuego. Igual que Pablo, que no nos importe tanto el ser librado de las aflicciones que vengan por causa del Evangelio. Antes, alegrémonos en medio de las aflicciones. Y que nuestra oración sea que nuestra fe sea fortalecida, aún cuando sea tan pequeña como un grano de mostaza. Que nuestra fe logre ser una fe ejemplar, como la de la iglesia de Tesalónica, y que reúna todas sus características. Número 1, que sepamos exhortar y confirmar a nuestros hermanos en la fe. Número 2, que sepamos supervisar y recibir supervisión de nuestros hermanos en la fe. Número 3, que el amor sea la evidencia que mostramos hacia nuestros hermanos en la fe. Número 4, que nuestra confianza en el Señor imparta consuelo a nuestros hermanos en la fe. Número 5, que nuestra oración imite la oración de Pablo por los tesalonicenses en cuanto a su frecuencia, intensidad y propósito, de tal manera que bendiga a nuestros hermanos en la fe. Toda la gloria sea
al Señor Jesucristo. Amén.